Muy buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando de nuevo acá en Acción Positiva. Hoy tengo un invitado que voy a usar una forma como fue escrito en el programa permanente cívico que hace el Banco Industrial. En este programa fue escrito como un guatemalteco con extraordinaria trayectoria. Probablemente cuando lo menciona así, ustedes saben que me refiero al licenciado Diego Pulido Aragón. Don Diego, bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Primero, gracias por la invitación, ¿verdad? Es un gusto estar aquí en este programa muy bien visto por muchísima gente en Guatemala, así que estoy a su disposición para lo que usted quiera preguntar o ver qué comentamos, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Le quiero comentar que siempre hacemos una presentación nosotros de nuestros invitados y nuestros invitados pues son gente de una trayectoria muy buena. Pero usted nos puso un problema muy importante porque tiene una carrera tan fructífera, tan larga, tan importante y tan contributoria que no encontraba exactamente cómo hacer esa presentación. Y esta forma como lo describe en el programa me pareció extraordinaria, don Diego, porque si vamos a profundizar en todos los aspectos de su carrera necesitaríamos tener varios programas. Y yo creo que su carrera como banquero ha sido fundamental, pero también su proyección social, su proyección humana. Usted como rotario de más de 30 años trabajando en ese movimiento mundial que es tan importante, un reconocimiento entre los 100 mejores rotarios del mundo que le fue dado, su apoyo al deporte, la fundación y la medalla Pierre Coubertin que le fue dado por el varón por su contribución al deporte olímpico, la fundación Ramiro Castillo en la cual han apoyado a la alfabetización de más de 200,000 niños en Guatemala. Casi medio millón. Más de medio millón prácticamente. En fin, es una carrera sumamente extensa en la cual es conocida por muchos guatemaltecos y yo creo que verdaderamente refleja un poco de esa actividad suya tan importante. ¿Diría usted que fue primero la parte bancaria, la parte del desarrollo, fue de la mano durante el desarrollo de su carrera bancaria con la proyección social? ¿O cómo puede poner junto a don Diego el banquero y don Diego el humanista, pudiéramos decir? Bueno, la verdad es que el inicio fue de banca, ¿verdad? Cuando uno inicia en la banca, pues empieza a hacer su carrera, empieza a ver sus programas, sus proyectos, y eso lo va llevando uno a dar gracias a Dios y a decir en qué puede ayudar a otros, ¿verdad? Es importante. Y entonces, cuando falleció Ramiro Castillo Love, yo era rotario, soy rotario todavía, y creamos un problema PEVI rotario de 2 años que tuvo un éxito enorme y que alfabetizamos 20,000 niños. Pero como usted sabe, los rotarios tenemos programa, pero al año uno lo tiene que dejar independiente para hacer otras cosas. Entonces, en ese momento que falleció el ingeniero Ramiro Castillo Love, mi primer tutor, a mí se me ocurrió que era un programa tan lindo que le ofrecía al banco que lo agarráramos. Y lo agarramos. Y entonces se prolongó ya y se inició la parte social y la parte humana con esa fundación, ¿verdad? Pero mis raíces son bancarias 100%. El complemento ha sido por un deseo de ayudar a los demás, que para mí es muy importante en la vida también, ¿verdad? La Fundación Ramiro Castillo Love, pues la alfabetización incluso ha sido un modelo de proyección internacional. Afirmativo. Porque entiendo que el Distrito 21 del Club Rotario, que es a nivel latinoamericano, lo ha usado como modelo para otros países. Afirmativo, hemos recibido visitas de otros países para implementar el programa y ha sido un éxito también en otros países. En Guatemala realmente tenemos la capacidad al 100%. Alfabetizamos entre 20 y 24,000 niños por año, ¿verdad? No tenemos más capacidad de poder llegar a más de ese volumen de niños. Y hoy, niños que hoy trabajan en algunas empresas importantes y que tienen otro futuro de vida. O sea, de leer a no leer, hay una gran diferencia en el ser humano. Investigando un poco sobre su carrera, hay una frase que usted menciona en la cual usted considera que la educación es el mejor vehículo para el desarrollo de la persona y del país. Bueno, yo diría que la educación es la base de la persona, de una empresa o de un país.
Y para destacar en una empresa, uno tiene que tener un nivel de persona con alto nivel de educación, dependiendo del nicho del mercado donde se encuentre. El ejemplo del banco es típico. En el año 1973 que ingresé yo era el único máster que había en la organización. Hoy va 450 jóvenes o personas ya graduadas con maestría y miles de estudiantes. Para mí la educación es la clave del éxito, de formar un equipo humano, y creo yo que las empresas que tienen eso son las empresas líderes. No puede haber una empresa líder sin un gran equipo humano. Y obviamente usted menciona también el hecho de que no es solamente el programa, la parte teórica, sino que es el crear la cultura, cultura de excelencia, la cultura de formación y de capacitación. Porque hay empresas que tal vez tienen el programa teórico, pero resulta que no se vive ese espíritu y no se llega a cumplir. Es correcto. Ya las empresas modernas, ya hay cursos de liderazgo organizacional, de cómo se hace una cultura. En la cultura que hicimos en el banco, que es el esfuerzo de muchas manos, ¿va? No es una persona, es el esfuerzo de muchas manos. Yo le diría que pusimos como base en esa cultura que vinieron gente de fuera y gente de locales durante varios años, hasta consolidarla. Tiene la base, nosotros definimos la base de la pirámide de honestidad. Por ser el banco hay que ser honesto, en cualquier parte hay que ser honesto. La segunda parte de la pirámide es la educación, o sea, hay que mantener un nivel de educación cada vez mayor, y el mundo está cambiando constantemente y hay que estar al día, no solo graduarse, sino que hay que seguir estudiando. Y la tecnología. Y la tecnología dentro, no hay que tenerle miedo a la tecnología. Ya cuando uno tiene honestidad y tiene educación y con maestría, se puede trabajar más fácil en equipo. El trabajar en equipo es indispensable cuando una corporación está creciendo. Y después viene la autorrealización. A mí siempre me ha parecido que las personas tienen que autorrealizarse en el trabajo que hacen. ¿Para qué? Para ser feliz. Porque si no se es feliz, ¿para qué sirve nada en la vida? Que ese sería el objetivo final de este proceso. Cada individuo, o sea, buscar la felicidad constante. Y algo importante es la continuidad del equipo de trabajo. O sea, nosotros en el banco, afortunadamente, todo el equipo gerencial, desde que se graduaron de maestría sin experiencia bancaria, sigue en el banco. Es un equipo de 20, 25, 30, 35 años que no ha habido rotación cero. Y la otra parte que complementa la pirámide es ver lo que los demás no ven. Y ahí está la clave. Ese tema es muy importante en un mercado competitivo. Si uno mira lo que los demás no ven y tiene toda esta estructura, el éxito está garantizado. Hablábamos antes de venir ante las cámaras acá, que en algún momento en nuestra historia en Guatemala, pues los bancos eran instituciones, diríamos, hasta lúgubres, que daba miedo entrar, que casi que había que buscar a qué horario lo atendían a uno, como que no eran instituciones muy abiertas. ¿Cuáles diría usted, don Diego, que han sido los cambios más importantes que ha sufrido la industria bancaria o el servicio bancario, que han transformado los bancos de esta imagen que yo le recuerdo? Antes decían, mire, para que un banco le preste dinero hay que tener mucho dinero, y eso limitaba obviamente el acceso a un capital. ¿Cuál diría usted que han sido esos cambios fundamentales que ha sufrido la banca en estos años para acá? Bueno, la primera más importante, creo yo, fue la liberación de la tasa de interés. Antes, la década del 70, la tasa de interés era fija, había un 3% de timbre, entonces que un cliente se trasladara de banco era muy difícil. Entonces eso hacía que no hubiera innovación, que no hubiera competencia, y cuando no hay competencia no hay desarrollo. Cuando salió la ley de dejar la tasa libre y quitar el 3% de timbre, ahí vino el cambio fundamental de los bancos. Yo me acuerdo que en nuestra época, que fue importantísima para nuestro crecimiento, lo primero que hicimos fue crear el concepto de reciprocidad. O sea, ¿qué me da el cliente al banco? Depósito, movimiento internacional, la cuenta de los empleados, etcétera, etcétera. Y eso hace que el costo del dinero para la empresa baje, porque la reciprocidad es mayor. Ese fue el primer gran cambio que vino con las leyes, que fue lo que modificó prácticamente la competitividad bancaria. Después ya viene
etapas diferentes donde hubieron bancos que ya pensaban en el cliente como objetivo principal, darle una excelencia en el servicio. Y cada vez más la banca se preocupa más por la persona individual, o sea, los créditos de consumo. Y en Guatemala, en la década del 70, era un 15% la bancarización. Hoy está llegando a un 45-50%. Todavía hay mucho que hacer en el interior del país que se le está atacando. Yo le diría que hoy la gente llega al banco como llega al supermercado, tranquilo. Y yo creo que todavía falta que en el interior del país, que se habla que cobran tasas altísimas, mucha gente, le pierdan el miedo. Los bancos están deseosos de que esa gente llegue y nosotros de llegar al cliente. Entonces yo creo que está cambiando paulatinamente. Esa relación de cliente-banco ya no es la misma de antes, que era como solemne, ¿verdad? Sí, era así, muy... Hay que ir de corbata y todo. No, ahora la gente ya llega al banco y yo creo que todavía falta unas cuantas gradas donde la gente en el interior pierda el miedo de llegar a pedir un crédito, porque los bancos quieren eso. Y el crecimiento de la banca va hacia ahí, hacia la banca de personas. Entonces, creo que va a cambiar muchísimo en los próximos años, todavía más. E incluso la tecnología, porque ahora hay mucha gente que ya ni siquiera llega al banco. Porque yo entiendo, por ejemplo, que el Banco Industrial tiene una red tecnológica muy extensa y prácticamente ya ni siquiera hay que ir al banco para muchísimas personas. Lo cual ahora que Guatemala es un país que todo el mundo tiene un teléfono inteligente y todo el mundo está conectado, como que esto va a ser una nueva aliciente para seguir desarrollando el acceso a la banca. Por supuesto, ya el banco, el 70% de las operaciones se hace en vía electrónica. La verdad es que Guatemala tiene nichos, o sea, tenemos un nicho de mercado de gente mayor de, no sé qué decir, pero 60 años, que la computadora todavía le cuesta llegar, ¿verdad? Y vienen los nietos y le manejan toda su computadora y todo. Esa gente les encanta llegar al banco y el banco estableció la Stamp Premium, que es un servicio muy personalizado. Después viene otro nicho de mercado que es la gente joven, menor de 40 o 50 años, y toda la juventud que viene, que ellos sí no conocen el banco, o sea, ellos trabajan todo con su celular, ven en línea y hacen todas las operaciones como hacia donde va la banca. Y hay otro nicho de mercado en el interior del país que hay que ir a ellos, ¿verdad? Hay que llegar a los municipios, a los pueblos para atenderlos. Entonces un banco tiene que tener la forma de cómo atender cada nicho de mercado. Y eso es parte del éxito del banco, el que ha tenido y el que va a seguir teniendo con el equipo gerencial que queda ahí, muy buenos todos. Entonces, cada vez, y yo diría que los bancos importantes de la década del 70, tal vez pensaban que siempre iban a vivir, ¿verdad? Los dueños, y se olvidaron de la juventud, se olvidaron de que vienen nuevas cosas. Yo siempre he dicho que la mejor forma de seguir una tradición es cambiándola. Ahí está la innovación y ahí está la tecnología, y estamos entrando en una década extraordinaria. Yo no sé si usted conoce, pero en la revolución industrial, cuando vino la máquina de vapor y sustituyó a la gente en la manufactura, el Producto Interno Bruto creció 100% en ese siglo XIX, lo que no había crecido en 18 siglos. En el siglo XX el Producto Interno Bruto subió 400%, y en este siglo XXI se espera que crezca 2000%. ¿Por qué? Por el desarrollo tecnológico, porque viene, digamos, un desarrollo donde la computadora o los microchips, la inteligencia artificial, la singularidad y los robots. Entonces, esta década que se está iniciando va a ser una época de grandes cambios, y los ejecutivos de las empresas y los empresarios tienen que estar muy atentos a esos cambios, porque si viene una empresa con esa nueva tecnología, puede afectar a la que cree que no pasa nada, ¿verdad? Claro, y los consumos de los millennials, de los centennials y ahora de los que ya ni siquiera tienen un nombre claro todavía, pero que viven completamente en una era digital, han cambiado tremendamente. Estamos en una época totalmente diferente de hacer los negocios también. Ya lo digital, la inteligencia artificial, la singularidad, ya está a punto de que tengamos un equipo ahí, una computadora, un chip, que es más inteligente que el ser humano.
Claro, la inteligencia artificial cada vez se desarrolla más. Así es. 47 años su trayectoria en el Banco Industrial, pues 5 años antes en el Banco Agrícola Mercantil. Ahora, cuando usted mira ese cambio tan importante que se ha venido sucediendo en esta época para acá, el crecimiento que el Banco Industrial ha tenido, porque como grupo financiero ha venido creciendo enormemente, se proyecta en Honduras, en El Salvador, en Panamá. ¿Cómo ha sido la relación bancaria, por ejemplo, con la globalización, que también viene banca de afuera? ¿Ha puesto mayor competencia? Obviamente han habido instituciones financieras que han fallado, que se han quedado en el camino, algunas han sido absorbidas por la banca, incluso por el Banco Industrial. ¿Cómo visualiza usted esa globalización financiera que está ocurriendo realmente? Incluso el Bitcoin, que ahora suena tanto, ¿qué piensa usted de ello? Bueno, mire, la verdad es que también las empresas en Guatemala se han expandido. O sea, hay 160 empresas mínimo en Honduras, guatemalteca, hay otra cantidad semejante en El Salvador, y entonces el banco tiene que seguir atendiendo a esa clientela. Entonces lo que nosotros hicimos para atender a la empresa guatemalteca que se ha expandido en la región es establecer la microonda que es propia nuestra, y hemos hecho el anillo que une Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces las empresas pueden manejar su flujo de caja en vez y en línea igual como que estuvieran en Guatemala. Entonces vamos detrás del desarrollo de la globalización. Ahora anuncian que Guatemala y El Salvador ya al fin uno puede pasar como vuelo interno. Yo creo que eso se debe haber hecho hace 30 años. Pero me recuerdo que un tiempo que se hacía y luego lo quitaron. Bueno, es que ese es el problema de lo que yo le manifesté a usted, del éxito de la continuidad. El problema a nivel de gobierno que toma decisiones es que no ha habido continuidad. Y cualquier empresa, cualquier persona o un gobierno que no tiene continuidad, es difícil que tenga una estrategia y logre sus objetivos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y Guatemala, ya mucho de América Latina, es eso. Si usted va y analiza China, pues sí hay continuidad en la parte política y han creado una economía de mercado. Pero hay países como América Latina que no ha tenido continuidad. Y si no hay continuidad es muy difícil tener un desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, entiendo yo que la banca nacional tiene mucha liquidez en algunos momentos, o una liquidez muy grande. Bolsa de valores, usted estuvo presidiendo la Bolsa de Valores Nacional. ¿Hay una posibilidad de un mayor desarrollo de una bolsa de valores para captación de capitales y fomentar o financiar múltiples proyectos? ¿O cómo visualiza usted esa parte de la captación y desarrollo de una bolsa de valores? Mire, con el doctor Ayao fundamos la Bolsa de Valores en Guatemala. Y la verdad es que la Bolsa de Guatemala es un mercado primario, no hay mercado secundario. Mercado primario es cuando se emite la primera vez un título. Mercado secundario es si alguien tiene ese título y necesita liquidez, va de nuevo al mercado. Eso es la segunda vuelta que le da uno a los títulos. Eso se llama mercado secundario. En Guatemala, precisamente cuando yo me retiré de presidente de la Bolsa, fuimos a Chile, varios bancos, para ver si podíamos poner los fondos de pensiones famosos de Chile. Y aquí, después de los estudios y de hacer todo, llegamos a que hay que cambiar la Constitución porque le da la prioridad al ICS, ¿verdad? Yo creo que el futuro de la bolsa, ya de tener un desarrollo con ese mercado secundario, que es importantísimo, puede venir si en la nueva ley de infraestructura, en las nuevas alianzas público-privada, se establece que un 20% debe de estar distribuido en miles de gente invirtiendo menos, donde las personas puedan tener no solo la llegada a un banco a depositar su dinero para tener una cuenta de ahorro, una cuenta de cheque o papeles de las empresas, sino que pueda llegar a la bolsa, comprar acciones de una empresa y ser accionista. Claro, un mercado de capitales. Un mercado de capitales más fluido, donde las personas que inviertan, si un día tiene necesidad porque se va a meter a un negocio o por lo que sea, puede ir a la bolsa y la pone en el corro de la bolsa y la vende. Ese paso es el que falta dar, no se ha dado. Que es un paso importante. Bueno, es determinante para tener una verdadera bolsa. O sea, si usted ve la bolsa de Nueva York, bueno, no comparemos, no nos podemos comparar, pero cualquier bolsa donde hay mercado secundario, el volumen se multiplica por 100, ¿verdad? Y para hacer eso creo yo que tantos proyectos que vienen de infraestructura que tiene que venir, Guatemala está necesitado de eso, de puertos, aeropuertos, debería de haber
por ley, que un 20% del capital sea distribuido en forma pequeña en miles de gente. Entonces se va creando ese mercado secundario y a la vez se le está dando la oportunidad a mucha gente que tiene sus ahorros de poder ser inversionista en una empresa. Creo que ese paso es el que hay que dar. Mucho de lo que sucede en la vida, en nuestra vida, está relacionada con las acciones de los gobiernos. Por ejemplo, usted mencionaba un punto importante cuando hay una liberación de la tasa de interés, lo del timbre. Hay otros momentos importantes también. Obviamente, la interacción entre la banca privada y las instituciones de gobierno, sobre todo gobiernos que cada 4 años se están cambiando y no hay una política a largo plazo financiera, sino que muchas veces se alteran. Pero en su experiencia en estos años de banca, don Diego, ¿cuál ha sido la sinergia o no que ha existido con los gobiernos de turno, digamos? ¿Han habido buena recepción? ¿Han sido abiertos? ¿Hemos tenido avances, retrocesos? ¿Cómo la ha visto usted? Bueno, hasta que el doctor Allao convenció a las autoridades que los bancos, que el Estado no se financiara a sí mismo para evitar la inflación, hubo un cambio. Al no poder el gobierno pedirle al Banco Central que le dé el dinero, porque era libre, se recuerda, y venía época de 60% de inflación, me recuerdo, tuvimos en uno de los primeros gobiernos demócratas del país, los bancos sustituyeron eso. Y la tasa de interés la fija el Banco Central cuando capta. Entonces yo creo que hoy por hoy lo que más abunda en el mundo es la liquidez, porque los bancos centrales de Europa y la Federal Reserve de Estados Unidos han inyectado demasiado dinero al mercado. Tan es así que si usted en Asia o en Europa quiere depositar, tiene que pagar. Los bancos no le pagan. Le cobran por tener su dinero. Y en Estados Unidos la tasa, ayer anunció que se mantuvo en 1.25 la Federal. Eso quiere decir que la tasa es muy baja y si usted tiene dinero en cualquier país, en cualquier lugar en Estados Unidos, no le pagan nada, pues, o sea, ¿verdad? No le pagan. Entonces, los gobiernos hoy se pueden financiar con crédito mucho más barato que antes y pueden captar recursos de los bancos, la tasa es 2,5. Los excedentes de los bancos los paga el Banco Central, que es la tasa libre, ¿verdad? La tasa libre a 2,5. Entonces yo creo que es un excelente momento en Guatemala para que nuestro actual presidente, el cual le tengo esperanza de que hagamos cosas diferentes para el país, se hagan cosas diferentes, creo que tiene mucha facilidad porque en el mundo hay demasiada liquidez y están buscando dónde le invierten. Lo que tenemos que crear en Guatemala es un Estado de Derecho que le dé seguridad al inversionista. Eso es clave. Si no hacemos eso, ni el capital local se va a invertir, ni el capital internacional va a venir. Entonces ese capital que hoy flota en todos los mercados excedentes, pueden venir aquí con regulaciones a invertir en minería, a invertir en puertos, aeropuertos, carretera, porque es el momento de hacerlo y es el momento ideal a un costo bajo. Yo espero que este gobierno, por lo que le he oído al señor presidente, me parece que va por la autopista adecuada. Espero que tenga el respaldo del Congreso, ¿verdad? Y espero que el Estado de Derecho, con las nuevas elecciones, lleguen magistrados tanto a la Corte Suprema como a la Corte de Constitucionalidad. Pues la gente más preparada en Guatemala, hay excelentes abogados, pero hay excelentes abogados en Guatemala para ocupar esos puestos, gente honorable. En otros países exigen 70 años de edad, un currículum vitae de primera, porque son los que van a impartir justicia, ¿verdad? Eso es importante. Dentro de estos temas no mencioné, obviamente, en su carrera, en su vida, la parte que usted tuvo tan importante en ese plan de visión de país, que lo que usted nos está diciendo ahorita en este momento, realmente es lo que ahí se trató, sí. Un Estado de Derecho, una seguridad jurídica, una estabilidad para que la inversión se dé, para que exista la confianza. Exacto. Y usted pues en este momento nos lo acaba de reiterar con esta solidez y congruencia de sus principios y valores, que también considero fundamental, porque lo que sí ha debilitado mucho, aparte de los cambios en los gobiernos, es la falta de confianza que el guatemalteco ha tenido
en nuestros gobiernos que hemos elegido nosotros, pero que la mayor parte realmente han fallado. Coincidimos con usted en esperar que el gobierno que está tomando ahora pues tenga planes firmes, los mantenga, pero sobre todo tal vez, don Diego, que se lleguen a crear políticas de largo plazo, como visión de país, que tenía una visión de, me recuerdo, 20, 25 años, que es la única forma en que realmente nosotros podemos caminar. Sé que usted está escribiendo un libro, el cual probablemente salga en abril, pero para mi audiencia que hoy nos está viendo y escuchando, ¿cuál quisiera usted dejarles de esta entrevista y pues, de su experiencia de vida como un mensaje importante, don Diego? Bueno, el primer mensaje a toda la audiencia que tiene hijos, que estudien, que se preparen, porque la década viene muy competitiva y se necesita cada vez que una juventud llegue a la madurez de su juventud bien preparada, es lo primero. Segundo, creo yo que necesitamos es confianza en sí mismo. Se pueden hacer las cosas. Podemos tener en Guatemala un país mucho mejor que el que tenemos, mucho mejor. Guatemala es un país muy rico en todos sus aspectos, con un clima maravilloso. Un área de turismo que no hemos explotado. Tenemos un desarrollo turístico que podría multiplicarse por 100 veces. Y además somos puente entre el mercado más grande que es los Estados Unidos y nosotros. Entonces podemos exportar muchísimo a Estados Unidos. Lo que necesitamos es atraer capitales. Y también hay mucho capital en Guatemala. Y insisto, y le pido a Dios que el Estado de Derecho en Guatemala sea lo mejor que podamos, lo más imparcial posible, lo más justo para atraer la inversión, y las condiciones deben de ser estas. Yo creo que 2020 va a ser mejor año económico que 2019, y eso quiere decir que va a crecer la economía, espero yo, más del 4%, con todas las políticas que estoy viendo, y eso es lo que yo creo que nos espera. Como usted dijo, el país no se arregla en 4 años, necesitamos continuidad después de los próximos 4 años, en seguir la política, ¿verdad? Y sacar un país con un futuro mejor para todos. Don Diego, muchísimas gracias por ese su mensaje, que lo considero alentador, inspirador y además resultado de una gran experiencia. Dentro de lo que usted nos comentaba como ese objetivo final que era la felicidad, porque obviamente a veces nos olvidamos que todo el objetivo del Estado, de su Constitución, es el bienestar del ciudadano. Así que, bueno, esta noche nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tan agradables doctor, muchas momentos. Gracias por la invitación. Gracias, don Diego. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muy buena noche.